Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje, un canal donde exploraremos la conexión mágica entre ciencia y espiritualidad. Aquí descubrimos cómo el conocimiento racional y la sabiduría ancestral se entrelazan para guiarnos hacia una vida más plena y consciente. Hoy quiero invitarte a un viaje profundo hacia la comprensión de la vida y la libertad interior. A lo largo de la historia, el miedo y la tristeza han sido utilizados como herramientas de control, pero hoy exploraremos una perspectiva diferente, una que nos libera de esas cadenas y nos devuelve el poder sobre nuestra propia existencia. Acompáñame a descubrir las enseñanzas de Baruch Spinoza y de grandes pensadores que nos han mostrado el camino hacia una vida con menos miedo y más claridad. Desde tiempos inmemoriales, el poder ha utilizado la tristeza y el miedo como herramientas de control. Baruch Spinoza, uno de los más grandes filósofos del siglo XVII, entendió esto con claridad asombrosa. Su pensamiento desafiaba las normas establecidas y revelaba los mecanismos ocultos detrás del sufrimiento humano. Para Spinoza, la tristeza no era solo una emoción individual, sino una estrategia que mantenía a las personas sometidas, incapaces de ver más allá de su propio dolor. Si el miedo y la ansiedad son las cadenas del control, liberarse de ellos es el acto más revolucionario posible. Y sin embargo, muchas personas viven atrapadas en una ilusión. Creen que el miedo es inevitable y que el sufrimiento es parte intrínseca de la vida. Pero ¿y si no fuera así? Si el miedo no fuera más que un reflejo de pensamientos distorsionados. Spinoza desmanteló esta noción hace siglos, ofreciendo una perspectiva transformadora, capaz de aliviar el peso de la ansiedad y permitir una existencia más plena. Ámsterdam, en el siglo XVII, era un hervidero de ideas, comercio y cultura, pero también podía ser un lugar hostil para quienes desafiaban las creencias establecidas. Spinoza nació en 1632 en una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición. Desde joven mostró una curiosidad excepcional y una capacidad crítica que lo llevó a cuestionar lo que otros aceptaban sin dudar. Para él, Dios no era un castigador ni una figura separada del mundo, sino la estructura misma del universo, un conjunto de leyes inmutables que gobernaban la realidad. Esta idea era revolucionaria y peligrosamente incómoda para el orden religioso de su tiempo. Como muchos otros pensadores que desafiaron las normas, Spinoza fue expulsado de su comunidad, condenado al olvido con una sentencia definitiva. Nadie debía hablarle, ayudarle, ni siquiera mencionar su nombre. Pero en lugar de ceder ante la desesperación, Spinoza utilizó su aislamiento para desarrollar una filosofía que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la realidad. Se convirtió en pulidor de lentes y dedicó su vida a elaborar un sistema de pensamiento que permitiera a las personas liberarse del sufrimiento y vivir en armonía con las leyes del universo. Para la sociedad de su tiempo, el libre albedrío era una verdad incuestionable, pero Spinoza lo desafiaba, argumentando que nuestras decisiones no son producto de una voluntad independiente, sino el resultado de una cadena de causas y efectos. Toda nuestra vida es producto de condiciones internas y externas que escapan a nuestro control. Sufrir por lo que no podemos cambiar es inútil. Aceptar el orden del universo es el verdadero camino hacia la paz interior. Las emociones, según Spinoza, no son fuerzas caóticas que debemos suprimir, sino manifestaciones naturales que podemos entender y transformar. El miedo, la ira y la tristeza no son enemigos, sino señales que nos muestran lo que ocurre en nuestro interior. En la vida cotidiana solemos reaccionar impulsivamente ante estas emociones. Huimos, atacamos o nos quedamos atrapados en pensamientos repetitivos. Sin embargo, la clave está en hacer una simple pregunta antes de reaccionar. ¿Este miedo es real o es solo una proyección de mi mente? Muchos de nuestros miedos surgen de suposiciones infundadas. ¿Cuántas veces nos hemos angustiado por un examen, una entrevista o una decisión importante solo para darnos cuenta después de que la ansiedad era desproporcionada? La mente tiende a amplificar las amenazas, creando escenarios catastróficos que rara vez se materializan. Observar una emoción sin juzgarla permite enfrentarla con mayor claridad.
La neurociencia moderna respalda esta visión. Estudios del neurólogo Joseph Ledoux han demostrado que el miedo es en su mayoría aprendido y que el cerebro puede desaprender respuestas condicionadas mediante la reprogramación de la mente. Esto coincide con las enseñanzas de Spinoza sobre la importancia del entendimiento racional para superar emociones destructivas. Otro ejemplo es el trabajo de la doctora Lisa Feldman Barrett, quien ha descubierto que nuestras emociones no son respuestas automáticas e inmutables, sino construcciones mentales basadas en nuestra interpretación de los eventos. Esto refuerza la idea de que podemos modificar nuestras reacciones emocionales cambiando nuestra percepción. El segundo paso hacia la liberación es utilizar la razón. Spinoza consideraba que la razón era la herramienta más poderosa para desentrañar los engaños de las emociones. Frente a una situación adversa, el primer impulso suele ser interpretarla de manera personal y emocional. Una crítica puede sentirse como un ataque y un fracaso como una condena, pero cambiar la perspectiva puede transformar la experiencia. ¿Esa crítica es realmente destructiva o podría ser una oportunidad para crecer? ¿Ese fracaso es el final de todo o la puerta a un nuevo comienzo? Spinoza nos recuerda que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino del significado que le damos. Cambiar nuestra percepción de la realidad nos permite evitar que cada obstáculo se convierta en un drama insuperable. Filósofos contemporáneos como Eckhart Tolle han desarrollado ideas similares al afirmar que la clave para la paz interior es aceptar la realidad sin apegarse al sufrimiento. Tolle enseña que la mayor parte del dolor humano proviene de la resistencia a lo que es, una idea que Spinoza formuló siglos antes al decir que la felicidad radica en comprender y en aceptar el orden natural del universo. El tercer paso es aceptar lo que no se puede cambiar. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a la realidad. Spinoza enseñó que el universo sigue leyes precisas que están más allá de nuestra voluntad. Un vuelo cancelado, una oportunidad perdida, el final de una relación. En estas situaciones es natural sentir frustración, pero luchar contra lo inevitable solo genera más sufrimiento. La aceptación no es resignación, es redirigir la energía hacia nuevas posibilidades en lugar de malgastarla en una batalla perdida. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, nuestra mente se libera y encontramos soluciones que antes parecían invisibles. Aquellos que comprenden estos principios ya no sufren por el pasado ni temen al futuro. El miedo no desaparece porque el mundo cambie, sino porque cambia nuestra percepción de la realidad. El deseo, decía Spinoza, es la esencia del ser humano, lo que nos impulsa. No siempre podemos controlar nuestros deseos o circunstancias, pero sí podemos comprender los mecanismos que nos rigen. En este entendimiento radica la verdadera libertad. Al final de su vida, Spinoza no tenía riquezas, poder ni reconocimiento, pero había encontrado algo mucho más valioso: una paz inquebrantable y una libertad interior que pocos logran alcanzar. Su filosofía ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a quienes buscan comprender la realidad desde la serenidad y la claridad. Comprender la realidad tal como es nos permite vivir con menos miedo y mayor plenitud. Y ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Esta perspectiva podría ser la clave para terminar con el sufrimiento? Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y conciencia. Recuerda que el poder está dentro de ti y comprender la realidad desde una nueva perspectiva puede cambiarlo todo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal, donde vamos a explorar juntos la conexión mágica y poderosa que existe entre la ciencia y la espiritualidad. Te invito a compartir este video con quienes sientas que lo necesitan, porque juntos podemos expandir esta energía de transformación. Y no olvides regresar a nuestro próximo encuentro, donde seguiremos descubriendo los misterios del universo y el poder infinito que habita en cada uno de nosotros. Nos vemos pronto.